Los ojos del mundo puestos en el éxodo de cientos de miles de palestinos ante la inminente incursión terrestre israelí, de la huida de los civiles palestinos y la suerte de los numerosos rehenes civiles en poder de Hamás en la Franja de Gaza, hablaremos en esta edición de Noticias. Soy Jenny Pérez de Berlín. Destacamos: Israel intensifica los ataques aéreos contra Gaza en respuesta a la masacre de Hamás de más de 1.400 personas en Israel. El Ministerio de Sanidad Palestina de Gaza eleva a 2.750 los muertos y más de 9.000 los heridos. Una multitud de palestinos se agolpan en el paso de Rafah en Egipto. Hay acusaciones cruzadas entre Tel Aviv y El Cairo del por qué no se les permite la salida. Agencias internacionales de ayuda advierten de un desastre humano. El papel de Egipto en la cuestión palestina. Hablaremos en esta edición de Noticias. Se lo contamos. Hay más rehenes civiles en poder de Hamás de los que se creían. Israel confirmó que 199 personas siguen como rehenes por militantes de Hamás desde los ataques terroristas del pasado 7 de octubre. Sin embargo, el portavoz de Hamás cifraba ese número entre 200 y 250 israelíes cautivos en Gaza. Los rehenes, entre los que se encuentran ancianos, mujeres y niños, se encontrarían en los túneles de Gaza, según fuentes de inteligencia citadas por la prensa israelí. Según la Cancillería de Turquía, Ankara está negociando una posible liberación, pero los detalles de esas conversaciones con el líder de Hamás aún se desconocen. Según informes de prensa, en la antesala a la inminente incursión terrestre, Israel ha intensificado sus ataques aéreos contra objetivos de Hamás. El ejército israelí emitió además una nueva alerta de evacuación con volantes lanzados por el aire a más de 1 millón de gazatíes para que abandonen en forma urgente el enclave con dirección a Egipto. Israel comenzó a concentrar tropas en la frontera con Gaza poco después de los atentados terroristas de Hamás. 360.000 reservistas han sido movilizados. Desde entonces se han llevado a cabo cientos de ataques aéreos contra objetivos en la Franja de Gaza. Además, se ordenó a más de 1 millón de personas evacuar el norte del territorio antes de las previstas operaciones terrestres. Una barrera de seguridad de alta tecnología construida por Israel rodea gran parte de Gaza. Dentro, las tropas deberán combatir en una guerra urbana en un área densamente edificada. Los expertos vaticinan que en los combates se cobrarán numerosas víctimas civiles y militares. Se calcula que Hamás cuenta con unos 30.000 combatientes, muchos posicionados entre las infraestructuras civiles. La organización terrorista cuenta también con una amplia red subterránea de túneles que podría tener cientos de kilómetros. El laberinto se ha usado para introducir de contrabando un arsenal que incluye cohetes, misiles y granadas antitanque. Se cree además que Hamás esconde a sus rehenes en los túneles. Israel ha prometido eliminar a Hamás. Campañas anteriores no lograron acabar con la capacidad de los terroristas de lanzar cohetes contra Israel. Pero no está clara la estrategia que seguirá Israel a largo plazo tras la incursión. Su principal aliado, Estados Unidos, ha alertado que ocupar Gaza sería un error, y los analistas advierten de que las invasiones, como las de Afganistán e Irak por Estados Unidos o la de Ucrania por Rusia, rara vez salen como estaba previsto. Y queremos ampliar esta noticia, lo hacemos con quien ven, con la periodista Elisabetta Piqué, ahora mismo en Jerusalén. Elisabetta, saludos. Y 199 civiles en poder de Hamás tras su atentado terrorista en territorio israelí. ¿Qué más se sabe de las condiciones en las que están y también cómo el ejército israelí manejará la cuestión rehenes en su inminente incursión terrestre en Gaza? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Es una pregunta que la verdad es muy difícil de responder. Hoy Israel dio una nueva cifra, 199 rehenes. El otro día había dado 126. No se entiende por qué repentinamente este cambio de cifra. Se sabe que entre los rehenes no solo hay israelíes, hay muchísimas otras nacionalidades. Hay 15 estadounidenses desaparecidos, 19 argentinos, muchísimas nacionalidades entre los rehenes. Por otro lado, el otro día un vocero del ejército militar dijo que
tenían algo de información sobre el paradero de estos rehenes. Se presume que están en el denominado Metro de Gaza, es decir, esta red de túneles subterráneos que han construido en el enclave palestino. Sobre cómo están, se presume que estos rehenes están viviendo en el terror, no solo por la amenaza de Hamás, que había dicho que cada edificio residencial bombardeado iban a matar un rehén, sino también por los bombardeos mismos. Hoy la ofensiva ha entrado en su décimo día y a Hamás en los últimos días hasta dijo que los bombardeos habían muerto algunos de los rehenes. Teóricamente son 23, pero son, por supuesto, cifras que nadie ha podido verificar. Y mientras tanto se está en un muy doloroso compás de espera la incursión terrestre israelí en la Franja de Gaza. ¿Cuáles son los delicados asuntos que están frenando la decisión de Benjamín Netanyahu? Bueno, uno de los asuntos que se cree justamente que está frenando esta invasión es el tema del destino de los rehenes. Los rehenes podrían, por supuesto, morir o ser asesinados en esta eventual ofensiva terrestre. Por otro lado, se cree que puede llegar a haber trampas colocadas justamente por Hamás para evitar esta invasión. Y por otro lado también tampoco hay mucha confusión en el sentido de que hay analistas que dicen que si bien puede haber políticos que quieren entrar inmediatamente, quizás hay comandantes que son reacios a estos. Después vamos a recordar, el presidente Biden dijo que sí, Israel tiene que eliminar a Hamás, pero también dijo que sería un error ocupar nuevamente Gaza. Hay muchos factores. Se sabe también que Benjamín Netanyahu, que está muy golpeado por este fracaso, este colosal error, este fracaso de inteligencia que ha habido el 7 de octubre, se juega toda su carrera política, su supervivencia política con esta invasión, así que tampoco tiene que cometer errores. Es decir, es una situación, por eso hay muchos factores, sin contar el factor de la diplomacia que se está moviendo detrás. Hoy Blinken ha culminado aquí de nuevamente, el secretario de Estado de Estados Unidos, su gira a 7 países árabes. Es decir, hay muchos factores que hacen que esta ofensiva, bien o mal, todo el mundo la espera, pero que no se sabe cuándo efectivamente va a darse. Elisabetta, nuevos misiles caían también sobre Tel Aviv y este lunes, paralelamente, Israel ordenaba la evacuación de sus residentes que vienen a 2 kilómetros de la frontera libanesa. ¿Cuál es la situación en el norte de Israel? Justamente hoy estuvo en el norte de Israel, está más o menos a 2 horas de Jerusalén. Israel justamente temiendo que se abra otro frente allí, porque justamente desde hace 10 días allí también hay ataques cruzados entre el Hezbollah y el ejército israelí. Ha evacuado a 28 localidades que están pegadas a la frontera, justamente porque no es más una zona segura a crear para ellos. Ha habido además 6 muertos civiles en los últimos días, ha habido infiltraciones, es decir, es otra zona de alerta, pero lo que hemos podido constatar es que la respuesta israelí trata de ser al momento contenida, no utilizar su enorme potencia de fuego para tratar de que todo quede concentrado al momento en el sur, que no se abra otro frente del norte, que además podría incluir a otros actores, como saben, Irán, Siria y el Líbano. Elisabetta Piqué, muchas gracias en Jerusalén. Gracias a ustedes. Miquel Ayestarán, periodista y experto en el conflicto Oriente Próximo, está con nosotros con el análisis. Miquel, en clave política, ¿qué sucede internamente en los palestinos? Te lo pregunto con la certeza de que hace unos días apenas veíamos la condena de Mahmoud Abbas, el presidente palestino en Cisjordania, diciendo las acciones de Hamás no representan al pueblo palestino. Y recordemos también que Hamás impuso un gobierno de facto en 2007. Así como se espera que la escalada sin precedentes tenga un enorme costo político para Benjamín Netanyahu en Israel, ¿lo tendrá acaso para Hamás entre los palestinos? Pues la verdad es que hablando aquí con diferentes analistas y colegas palestinos, parece que todo lo contrario, y es que el golpe de efecto que ha conseguido Hamás con esa operación sorpresa que consiguió burlar todas las medidas de seguridad de Israel se ha convertido incluso en una manera de ganarse un apoyo
sin precedentes, diría yo, en lo que es dentro de la causa palestina, dentro de la misma franja. Mucha gente que en anteriores ofensivas criticaba a los islamistas por el lanzamiento de cohetes, porque sabían que luego el castigo de Israel iba a ser durísimo. En esta ocasión no es así. Hay mucha más unidad en torno a lo que es el movimiento islamista, repito, por esa operación sorpresa que realmente digamos, se aprovechó un catastrófico error de seguridad dentro de Israel y los palestinos vieron por primera vez a los milicianos de Hamás combatiendo hasta 30 kilómetros más allá de la franja. Esto ha servido para ganar popularidad entre una población que realmente después de 15 años de bloqueo se sentía absolutamente humillada y ha visto que con la lucha armada un grupo como Hamás ha conseguido hacer frente a un enemigo que es infinitamente más superior que la propia milicia. El castigo está siendo brutal, la venganza prometida por Benjamín Netanyahu no tiene precedentes, pero esto desde luego no va a desgastar la figura política de Hamás, sino parece que todo lo contrario. Miquel, una incursión militar terrestre israelí es resistida y también condenada por la gran mayoría de los actores árabes en ese conflicto. Muchos de ellos, sin embargo, han preferido guardar relativa distancia con los atentados de Hamás. ¿Cuánto puede la inminente incursión masiva israelí en Gaza reordenar el tablero geopolítico en el mundo árabe? No va a producirse ningún cambio. Hamás tiene sus aliados, tiene sus detractores, la hermandad musulmana tiene sus detractores y tiene sus partidarios dentro de lo que es el mundo árabe, y esto va a seguir siendo igual. Un país como Qatar, que es el gran valedor que tiene ahora mismo Hamás, ni va a dar un paso atrás ni un paso adelante porque se produzca esta ofensiva terrestre, y en el resto de países va a pasar algo muy parecido, ¿no? Realmente vamos a ver si se produce, vamos a ver hasta qué punto Israel está dispuesto a extender esa operación dentro de la franja. Estamos en unos momentos de incertidumbre en los cuales lo que ha conseguido la diplomacia internacional hasta el momento, esta visita ahora del secretario de Estado Antony Blinken, la posible visita que parece que se va a producir el miércoles de Joe Biden, han conseguido frenar ese plan que Israel tiene totalmente listo, pero hay que tener en cuenta también que el ejército israelí sabe que los milicianos de Hamás les están esperando, llevan mucho tiempo esperándose para lo que es la lucha urbana contra los soldados israelíes. El coste, el número de bajas podría ser muy alto también entre los soldados israelíes, y ahora mismo pues estamos en ese momento de impasse. Parece que se va a producir sí o sí, pero nadie tiene muy claro que se vaya a tratar de una operación terrestre a gran escala, y esto desde luego no va a cambiar lo que es el juego de equilibrios entre los países árabes, algunos a favor y otros en contra, como siempre, de la hermandad musulmana. Miquel Ayestarán, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y en medio de todo esto, el gobierno de Egipto trata de salir al paso de las críticas por la multitud de civiles palestinos que esperan abandonar Gaza a través del cruce fronterizo de Rafah. La Oficina de Relaciones Exteriores del Cairo acusa al gobierno de Israel de impedir la entrada de la ayuda humanitaria a Gaza. Egipto dice, de hecho, en un comunicado, considerar muy grave que Israel no haya dado permiso aún para la apertura del cruce fronterizo entre el país árabe y la Franja de Gaza para la entrada de ayuda humanitaria y la salida de extranjeros residentes en el enclave palestino. Aunque muchos ya se habían congregado en la puerta tras conocer la noticia de una posible apertura, el ministro de Exteriores egipcio aseguró que no ha podido abrir el paso de Rafah debido a los ataques aéreos israelíes. Asimismo, la agencia AFP informaba de un nuevo bombardeo que impactó el cruce de Rafah en el 10º día de la guerra entre Israel y Hamás. En Madrid está el periodista Francisco Carrión, experto en Oriente Medio y política egipcia. Nos ayuda a comprender un poco más, Francisco, sobre el papel del gobierno de Egipto en todo esto. Francisco, hablemos del papel de Egipto, decíamos, en clave política en este conflicto, y también de un dilema que no es nuevo y que reconocían funcionarios exteriores egipcios citados en la prensa alemana este día, que no podían permitir que salieran todos los civiles palestinos porque con ello estaría en riesgo también la propia causa palestina. Aquí la pregunta, Francisco, ¿cuánto complica a Egipto la cuestión refugiados palestinos? Pues para entender efectivamente la posición de Egipto hay que tener en cuenta una serie de factores, sobre todo de política interna, ¿no? El primero es que Egipto ha rechazado históricamente que se instalen en su territorio campos de refugiados
y en esta ocasión no están dispuestos a hacer una excepción. El segundo es que permitir la entrada de cientos de miles de refugiados palestinos que huyen de los bombardeos israelíes en Gaza añadiría, siempre desde la óptica del régimen egipcio, un nuevo factor desestabilizador en la península del Sinaí, una zona del país de difícil orografía y que ha servido de base de operaciones para la sucursal local del Estado Islámico. De hecho, el ejército egipcio lleva una década tratando de restablecer el orden en la zona. Cientos de soldados y cientos de civiles han muerto en estos 10 años y se han producido enfrentamientos constantes. Y tercero, al-Sisi tiene en diciembre unas elecciones presidenciales anticipadas, sin rival, pero tras una década de feroz represión y en una situación económica desastrosa, es consciente de la enorme simpatía que la causa palestina tiene aún entre la población egipcia. De ahí que esté negociando la apertura del paso de Rafah con la condición de que pueda llegar ayuda humanitaria a la franja. Y a todo esto, Egipto, como garante de negociaciones, lo fue en el pasado, pero lo podría hacer hoy con todo lo que nos está contando Francisco en este contexto, en esta escalada, grave escalada sin precedentes en Oriente Próximo. Pues como dice Egipto, ha cumplido históricamente ese papel de mediador en la zona entre palestinos e israelíes. Hay que recordar las cumbres que acogió Sharm el-Sheikh en el Mar Rojo en tiempos de Hosni Mubarak, pero la situación hoy es mucho más compleja y lo es porque su papel de mediador ha quedado muy tocado por la propia situación interna de Egipto. Hamás, recordemos, es una sucursal de los hermanos musulmanes a los que el mariscal de campo Abdel Fattah al-Sisi desalojó del poder en 2013 y contra quienes ha liderado una campaña de represión brutal con miles de miembros en la cárcel o el exilio. Egipto ha sido fundamental en el bloqueo de la Franja de Gaza desde 2007, desde que llegaran al poder en la Franja Hamás, así que es percibido más como una parte del conflicto que como una fuerza capaz de lograr lo que hoy parece imposible sobre el terreno, que se abra paso la sensatez y se aborde de una vez por todas la cuestión palestina y la creación de un Estado palestino. Francisco Carrión, periodista, experto en política egipcia y Oriente Medio, muchas gracias. Gracias. Estados Unidos. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken regresó a Israel para reunirse con el primer ministro Benjamin Netanyahu y su gabinete de guerra. Este segundo viaje de Blinken a Tel Aviv en menos de una semana, tras visitar varios países de la región. En los últimos días, Blinken se reunió con mandatarios de Jordania, Arabia Saudita y Egipto en el marco de las conversaciones diplomáticas para evitar una escalada del conflicto. Mientras tanto, los presidentes de Estados Unidos y de Egipto, Joe Biden y Abdel Fattah al-Sisi, respectivamente, subrayaban la necesidad de evitar que se extienda por la región el conflicto palestino-israelí y de proteger a los civiles en la Franja de Gaza, además de garantizar la entrega de ayuda humanitaria. El gobierno de Biden y el dilema del apoyo militar a Israel. José Díaz Briceño con detalles hasta ahora en Washington. José, Estados Unidos está tratando a toda costa de evitar el conflicto se expanda a la región y que le obliga a una posición beligerante convencional en este conflicto. ¿Podrían las gestiones de Blinken, incluso ese llamado entre Biden y al-Sisi, dar frutos? ¿Qué se comenta de esto allá en Washington? Aquí en la capital estadounidense se percibe que este momento de crisis en Oriente Medio también pone a prueba a la administración Biden sobre el papel que puede tener exactamente Estados Unidos como influencia en Medio Oriente. Y es por eso que este momento de diplomacia express que ha lanzado el secretario de Estado Antony Blinken a lo largo de toda la región es justamente el indicador de qué tan exitoso no será Estados Unidos. Hay que decir que la posición irrestricta de apoyo a Israel y de justamente evitar cualquier llamado al cese al fuego ha colocado a Estados Unidos en un difícil balance, y es por eso que aquí en Washington la conversación es realmente los efectos que la diplomacia de Blinken está teniendo. Aquí en Washington se comenta en particular lo que se considera como un mal gesto diplomático por parte del mandatario de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, quien dejó esperando a Blinken por varias horas después de y eventualmente pospuso una reunión el sábado pasado, y también la fría recepción que tuvo Blinken en su reunión también con el general al-Sisi en Egipto. Es por eso que la llamada de Biden sobre la que la Casa Blanca aún tiene que informar ha sido clave, justamente también poniéndose de acuerdo con Alemania, sabiendo que Olaf Scholz, el canciller alemán, está por viajar a la región, y todo esto para tener una posición común. Días difíciles para la diplomacia estadounidense. José Díaz Briceño, muchas gracias en Washington. Y más noticias sobre esta grave escalada a continuación.
Un barco evacuó desde el puerto de Haifa a ciudadanos estadounidenses rumbo a Chipre. La embajada estadounidense instó a sus ciudadanos y familiares directos a abandonar el país desde esa ciudad portuaria en el norte de Israel. Las compañías aéreas cancelaron sus vuelos comerciales a Tel Aviv. El canciller alemán Olaf Scholz visitará Israel en muestra de solidaridad tras los atentados perpetrados por los terroristas de Hamas. Scholz volará a Israel este martes, convirtiéndose en el primer jefe de gobierno que visita el país tras los atentados. El canciller alemán viajará luego a Egipto para evaluar la situación humanitaria en la Franja de Gaza. La Unión Europea pondrá en marcha un corredor de ayuda humanitaria a Gaza a través de Egipto. Según la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, los primeros vuelos al país árabe van a comenzar esta misma semana. La Unión Europea triplicará la ayuda a la población civil en Gaza con 75 millones de euros. Repercusiones económicas y mi colega Andrés Blumenkrantz, bienvenido. ¿Qué tal, Jenny? Vamos a hablar de la reconfiguración del comercio internacional y del ascenso que China está viviendo en este proceso. Han pasado 10 años ya desde que China lanzó este gran proyecto global de infraestructuras llamado la Nueva Ruta de la Seda. Y esta semana los líderes de más de 140 países se reúnen en Pekín para hablar de esta iniciativa. China ha hecho préstamos por miles de millones de dólares a naciones pobres con condiciones de pago muy estrictas. La reunión para impulsar el proyecto, visto como el intento de Pekín por cimentar su ascenso geopolítico, tiene lugar en momentos de tensiones globales por el conflicto entre Israel y los palestinos y por la invasión rusa en Ucrania. Y los líderes de Argentina o Chile van a estar presentes en ese foro de la Nueva Ruta de la Seda. Vamos a ampliar detalles con José David Navarro, que nos está escuchando en la Bolsa de Frankfurt. José, ¿cuál es el papel de América Latina en este entramado de la Ruta de la Seda? ¿Cuál es el nivel de implicación hasta la fecha de los países latinoamericanos? Hola Andrés, ¿qué tal? Pues hasta la fecha 23 países de la región de América Latina y el Caribe participan de esa franja, el proyecto de la Franja y la Ruta o la Nueva Ruta de la Seda, proyectos de infraestructura como por ejemplo el Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro en Ecuador o por ejemplo el Megapuerto Chancay en Perú. Son algunos de los ejemplos de cómo los países latinoamericanos poco a poco en estos últimos años han ido incorporándose a ese proyecto en el que China, como ya saben, tiene el objetivo de colaborar con los países para mejorar la infraestructura, aunque Andrés también es un proyecto que está rodeado siempre en las críticas de, por ejemplo, que ofrece unos intereses o pide unos intereses por esos préstamos más altos que otros organismos internacionales, la corrupción, también hay críticas de estos proyectos e incluso la crítica más fuerte que es la trampa de la deuda de estos países para salir de estos proyectos. Algunos de los países que han pedido salir del proyecto, por ejemplo, aquí en Europa, Italia. José, el presidente colombiano Gustavo Petro viaja a finales de octubre a China. Se espera que su adhesión a la Franja de la Ruta pueda ser uno de los anuncios de este viaje, ¿verdad? Sí, así es, Andrés. El viaje está planificado en principio para el 25 de octubre y las expectativas son efectivamente de que Colombia pudiese ser el nuevo miembro de la ruta y de la Seda. Para Colombia, China es el tercer mayor importante destino de sus exportaciones y además China ya es un país que ha invertido mucho dinero en Colombia en proyectos de infraestructura. Uno de los más famosos son las obras o la construcción de la línea 1 del metro de Bogotá, así que todo hace indicar que en ese viaje, una vez ya concluido el foro del tercer foro, ¿no?, de la Ruta de la Seda, pues se puede hacer un anuncio en este sentido. Atentos estaremos. José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt, gracias y hasta cualquier momento. Y ahora un rápido y breve repaso por otras noticias de esta jornada. La Comisión Bursátil estadounidense ha advertido que la inteligencia artificial podría desatar la próxima crisis financiera. El presidente de la SEC, Gary Gensler, afirma que los temores de una catastrófica ola de ventas provocada por predicciones de las máquinas en el mercado bursátil. El gobierno de España ha subido su previsión de crecimiento económico para este año del 2,1 al 2,4% debido a la recuperación de sectores como el turismo y la construcción.
Pese a ello, Madrid redujo su previsión de crecimiento económico para 2024 en 0,4 puntos porcentuales al 2%. Más información ahora mismo con Jenny Pérez. Vamos a ver lo que está pasando ahora mismo en Colombia, donde crece la tensión diplomática con Israel. Este lunes, el canciller colombiano Álvaro Leiva instaba al embajador de Israel, a Khalid Dagan, a que se fuera del país en medio de una crisis en la relación bilateral a raíz de la postura del presidente Gustavo Petro frente al ataque terrorista del grupo militante islamista Hamas y la reacción de Israel contra la Franja de Gaza. El mandatario colombiano había expresado en redes sociales su apoyo a la causa palestina con críticas a Israel y sin condenar explícitamente el atentado Hamas del pasado 7 de octubre. A raíz de estas declaraciones, Israel suspendió las exportaciones de seguridad a Colombia. Y Daniel Noboa se convertirá en diciembre en el presidente más joven de la historia de Ecuador. El millonario empresario de 35 años derrotó en segunda vuelta con un 52% de los apoyos a la correísta Luisa González. Noboa gobernará solo 18 meses hasta cubrir el final del mandato dejado por Guillermo Lasso en elecciones anticipadas. Su gobierno va a afrontar graves desafíos como la violencia del narcotráfico que sacude al país y que costó la vida a uno de los candidatos en plena campaña. La primera gran acción del nuevo gobierno será convocar a una consulta popular en temas económicos y de seguridad. Pero el proyecto político de Noboa, hasta ahora casi un desconocido en la política ecuatoriana, aún alberga incógnitas para muchos ecuatorianos. Y 2 ciudadanos suecos han muerto abatidos a tiros en el centro de Bruselas en un atentado terrorista, según el Ministerio del Interior belga. Los 2 fallecidos eran seguidores de la selección sueca de fútbol, que esta noche se enfrentaba a la de Bélgica en partido de clasificación para la Eurocopa de 2024 y que fue suspendido tras conocerse el atentado. La policía belga busca al autor del ataque, que huyó tras disparar con un arma de gran calibre al grito de «Alá es grande». La Fiscalía Antiterrorista ha asumido el caso y el centro de crisis elevó la alerta en Bruselas a su nivel más alto. Y al finalizar, recapitulamos el tema con el que abríamos esta edición de DW Noticias. Los habitantes de Hamas se concentran en el paso fronterizo de Rafah con la esperanza de poder cruzar la frontera con Egipto. Organizaciones humanitarias han pedido un alto el fuego en la zona para que la ayuda humanitaria pueda entrar en la franja y se facilite la salida de ciudadanos también con pasaportes extranjeros. Aquí nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle, noticias desde Berlín. Hasta pronto.